Primera de Juan, capítulo 1. Cerca andamos, hermanita. Versículos del 5 al 10 vamos a leer. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, lo tenemos todo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Incline su rostro. Vamos a orar para que sea Dios el que bendiga esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, que sea usted hablando a la vida de este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, obre grandemente, Señor, en esas necesidades de mi hermano, en esas necesidades de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Usted conoce sus necesidades. Le pido, Señor, que esté ahora su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se haga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Bien, vamos a hablar acerca de cómo el apóstol Juan, en su primera epístola, habla acerca de quién es Jesús. Y él dice que es luz, ¿verdad? Amén. Y luz en medio de las tinieblas. Y así usted también y yo somos luz. Luz, aleluya. Así es que hay que demostrar esa luz. Amén. ¿A quién? Al mundo. Al mundo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen, ellos andan en tinieblas. Así es que nosotros no somos tinieblas. Por eso dice ahí que tenemos que hablar con la verdad. Amén. Porque si mentimos, dice, no practicamos la verdad. Amén. Y el pecado está en nosotros. Amén. Pero, y también dice de que si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, ¿verdad? Y nosotros no queremos hacer ni decir nada de eso, ¿verdad? Porque sabemos que no es eso. Sabemos que la verdad es Cristo Jesús y Él nos limpió de toda inmundicia, de todo pecado. ¿Y quién nos limpió? La sangre de Cristo. Así es que su sangre tiene poder, ¿verdad? Por eso es que aquí el apóstol Juan dice que Dios es luz, que es el título que tiene ahí. Vamos a iniciar ahí en el versículo 5 y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién lo hemos oído? De Dios, exacto. Dios es el que ha mandado ese mensaje por medio de Jesucristo y dice: os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así es que Dios es luz, hermanos. Y esa luz dice que vino al mundo. Pero el mundo dice que amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y para que sus obras, dice Juan 3:17, ¿verdad?, no fueran descubiertas, ellos no vienen a la luz. Porque Jesús es luz. Porque Jesús, como es luz, todo se ve, todo se descubre. Sí, amén. Así es que por eso es que dice aquí que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y entonces, como Dios es luz y no hay tinieblas, Dios sigue siendo luz y seguirá siendo luz porque Él no cambia. Dice que allá en el cielo, ¿verdad?, no vamos a necesitar de esta corriente, ni de la luz del sol, ni de nada. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Porque nos basta la luz de Él. Amén. Es suficiente. Así es que usted y yo hemos creído en un Dios suficiente, poderoso, que todo lo sabe y que todo lo ve y que todo lo descubre. Porque como es luz, todo lo escondido sale a la luz. Así es que, hermanos, tenemos que andar en luz.
Porque somos luz, la luz de Jesús. Jesús dijo allá en los evangelios: yo soy la luz del mundo. Amén. Entonces Él nos alumbra, Él nos enseña, y por eso tenemos nosotros que caminar en luz. Amén. ¿Y cómo caminamos en luz? Cuando andamos rectamente. Sí, amén. Cuando el pecado ya no se note en nosotros. Amén. Pero si el pecado se sigue notando, entonces que no hay. Entonces que andamos en tinieblas, andamos en la oscuridad. Y Jesús no vive en nosotros. Pero como nosotros no somos, ¿verdad?, del pecado, somos luz, tenemos que mostrar esa luz. Así que eso es lo que está diciendo el apóstol Juan, ¿verdad? En el versículo 5, que Dios es luz y en Él no hay ninguna variación. Él nunca va a cambiar. Él sigue siendo luz. Y fue luz en el pasado, y en el presente, y en el futuro Él será nuestra luz. Por eso sigamos buscando. ¿Por qué? Porque queremos caminar con su luz, con su sabiduría. Amén. Versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir? Que usted y yo, si tenemos una comunión con Jesús, tenemos que practicar la verdad. Dice. No tenemos que mentir, eso es lo que dice. Por eso dice: si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios o con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos. Somos mentirosos, ¿verdad? Entonces, y no practicamos la verdad. Es claro, el que practica la mentira no va a practicar la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira es del diablo. Y dice que no hay ninguna comunión, ¿verdad?, con la luz y la tiniebla. Entonces, como nosotros somos luz, tenemos que hablar la verdad. Por eso cuando nos dicen algo y usted dice: ay, tengo que mentir, no, es mejor que se descubra la verdad de un solo y no que salga a la luz después, porque después uno es el que sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque quieras o no, Dios de alguna forma le va a hacer pasar consecuencias. ¿Por qué? Porque mis actos no son rectos, no son agradables delante de Dios. Así es que es mejor hablar con la verdad, aunque duela la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira dicen de que tiene patas cortas. La verdad la alcanza en cualquier momento. Así es que, hermanos, usted y yo no debemos de mentir, ¿verdad? Porque somos luz, no somos tinieblas, dice. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así es que ahí está, hermano. Hay que decir la verdad, aunque duela, aunque que se nos quite, ¿verdad?, ese velo de que no, pero van a pensar de mí, que van a pensar de mí. Digan lo que digan, hermano, pero usted hable con la verdad. Es mejor hablar con la verdad y no que después le critiquen y digan: y va a la iglesia y diciendo mentiras, mira, ahí se descubrió lo que ella decía. Mejor de una vez se aclara. En vez de andar inventando, diciendo mentiras, digamos la verdad. Si fallamos, fallamos, pero delante de Dios Él conoce. Y no ocultamos nada delante de Él. ¿Por qué? Porque como Él es luz, la luz va a alumbrar esa oscuridad un día y se nos va a descubrir todo. Es mejor andar rectamente. Que sea Dios, ¿verdad?, el que nos exhorte a hablar con la verdad para que no mintamos. Para que el mundo sepa de que nosotros somos luz y que caminamos como Jesús nos enseñó. De eso se trata lo que aquí está diciendo el apóstol Juan. Entonces mentimos si no practicamos la verdad. Pero así es que practiquemos la verdad y no hablemos mentiras, ¿verdad? Porque las mentiras son del diablo, son tinieblas, son oscuridad. Pero nosotros somos luz y caminamos en la luz del día, en la luz de Cristo. Versículo 7. Pero si andamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está bien claro, ¿verdad, hermano? Que si andamos en luz como Él está en luz, entonces Jesús nunca va a andar en tinieblas. Porque Él es luz. Él no se comunica con las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él saca la verdad, con la verdad habla. Entonces por eso dice que si andamos en luz como Él,
¿Qué nos está diciendo? Que así andemos. Sí, amén. Que andemos en la luz, no en las tinieblas. ¿Como quién? Como el ejemplo. ¿Y quién es el ejemplo? Jesús. Dios, Él nos está dando ese ejemplo. Miren, yo nos quiere decir, hablo con la verdad. ¿Por qué? Porque mi Padre hablaba con la verdad, dijo Jesús, ¿verdad? Así es que Él dijo que venía a hacer, no cosas que Él pensaba. Él venía a hacer a esta tierra lo que vio y lo que oyó decir a su Padre. Así les explicaba a los fariseos cuando ellos lo cuestionaban. Pero los fariseos nunca creyeron y siempre trataron, ¿verdad?, de hacerle caer en la falta, en la mentira. ¿Para qué? Para después cuestionarlo y decirle, ya ves que son mentirosos. Pero nunca le pudieron sacar una mentira, una falta. ¿Por qué? Porque Él es el único perfecto, el único verdadero. Así es que como Él es luz, Él nos enseña a nosotros y dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que, hermanos, dice que para que su sangre nos limpie de todo pecado, usted y yo tenemos que andar en la luz, tenemos que andar en la verdad, no en las tinieblas. ¿Por qué? Porque si no, su sangre no es válida. Por eso le hacemos a Él mentiroso, dice, ¿verdad? Si nosotros no andamos en luz. Entonces, como nosotros somos hijos de luz, tenemos que ser ejemplo, hermano. Entonces tenemos, dice, comunión unos con otros. Ese es un ejemplo de alguien que anda en la luz. De alguien que ha conocido a Cristo. Porque Cristo es la luz. Así es que como Él es luz y Él nos ha enseñado de que tenemos que andar rectamente y amarnos unos a otros, dice tener comunión. Ese es tener una comunión unos con otros, hacer el bien unos con otros. Y no importa si es hermano o hermana o no es hermano, siempre hay que hacerle bien. No podemos, porque Él nos hizo el mal, nosotros le vamos a hacer el mal. No, hagamos el bien. ¿Por qué? Porque eso nos dijo Él allá, Mateo, que dice de que no vamos a pagar golpe con golpe, mal por mal. Ojo por ojo, dijo, ¿verdad? No es eso. ¿Quiénes están allá? Los musulmanes hacen eso, los árabes. ¿Por qué? Porque ellos siguen viviendo la ley. Entonces ellos, si alguien les hace algo, ellos lo matan. Así es que, por eso es que nosotros, como conocemos a Cristo y sabemos que queremos que su sangre no sea en vano, que su sangre ya nos limpió, tenemos que andar hablando la verdad y tenemos que tener una buena comunión unos con otros, tenemos que ser un equipo, tenemos que estar en paz para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Así que así tenemos que caminar, con una buena comunión primero con Dios, porque si no tenemos una buena comunión con Dios, no la vamos a tener con el prójimo. Porque aquí mismo dice de que el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, no conoce el amor. Exacto, ¿por qué? Porque Dios es amor. Amén. Y si a Dios que no lo vemos, dice, decimos que lo amamos y ahora el prójimo que ven y no lo amamos. Somos mentirosos y por eso que dice ahí atrás, ¿verdad? Que mentimos. Eso es lo que dice en el 6. Pero ahorita estamos en el 7 y dice, en el 7 dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Así que, ¿cuántos han sido limpios por la sangre de Cristo? Amén, gloria a Dios. La gloria es para Dios, porque Él es el que nos ha limpiado de todo pecado. No es el hombre, ni la sangre de un hombre. Nos podemos herir y esta sangre no, si antes nos va a limpiar de nosotros. Pero Cristo sí, su sangre sí valió para el pecado del mundo, para limpiarlo. Amén. A quitar ese pecado. Para eso fue el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Así es que como Él ya nos limpió de todo pecado, andemos rectamente, ¿verdad? Como tengamos una buena comunión unos con otros, porque dice que Él es luz y nosotros tenemos que andar en luz como Él. Versículo 8. Si decimos, dice, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está, ¿verdad? De que no podemos andar diciendo que no hemos pecado o que no tenemos pecado, porque dice que la verdad no va a estar en nosotros, sino que nos engañamos y lo hacemos a Él mentiroso. Así es que por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así es que no nos engañamos. Nosotros podemos decir aquí
que no tenemos pecado y que caminamos bien, pero ¿quién nos va a juzgar? Cristo. Amén. Él nos conoce. Sí, amén. Y Él va a saber si es cierto que yo ando diciendo que soy limpio de pecado y cómo camino. Cómo me ve la gente. Ese es el testimonio. Cuando la gente habla mal de usted, es porque uno no anda bien. Amén, es cierto. Pero si la gente dice, ah, sí, es cristiano, anda más o menos. Más o menos. Ajá. Pero no se trata de eso. No se trata de andar rectamente con Él. ¿Para qué? Para que Él siempre nos lleve a su trono. Amén. Porque eso es lo que esperamos. Llegar a Cristo. Así es, amén. Cuando Él venga, que nos lleve a su trono. Al cielo. Esa es la esperanza que tenemos todo cristiano, de que un día cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Por eso que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es que por eso hablamos desde el inicio que la verdad tiene que estar en nuestra boca. Amén. ¿Por qué? Porque la mentira tarde o temprano se descubre. Amén. Sí, y usted y yo debemos de hablar con la verdad. Entonces, por eso es que dice allí, y la verdad no está en nosotros, y esa verdad un día el mundo la va a descubrir. Amén. Y ya no vamos a ser un buen ejemplo, sino un mal ejemplo de cristiano. Y el mundo va a decir, para ser cristiano como ese, mejor no voy. Así es que, hermano, usted y yo caminemos confiados en que la sangre de Cristo ya nos limpió de todo pecado. Amén. Pero si usted lo cree, porque eso es por la fe. Amén. Si el mundo dice, no, pero ¿y cómo es que así de fácil que Dios lo va a limpiar? No fue el sacrificio de Él, no fue en vano y no fue fácil. Sí, nosotros decimos que es fácil, pero el que dice que es fácil es porque no ha conocido a Cristo. Pero nosotros hemos reconocido que ese sacrificio sufrió Jesús. Sí, amén. No fue tan fácil para Él, sino nos dice que no hubiera sudado hasta gotas de sangre en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque no aguantaba la carga del pecado. Esos pecados que a nosotros ya nos hubieran consumido. Pero vino Cristo y por su inmenso amor hizo todo ese sacrificio. Sufriendo, los clavos sufriendo, esa corona de espinas sufriendo, latigas. Todo. Entonces, ¿quién puede soportar eso? Solamente alguien sin mancha y sin pecado. Y que le da fuerza a Dios para poder venir y demostrarle al mundo su amor. Ahora nos toca a nosotros demostrarle al mundo que Dios le ama. Amén. Pero para eso tenemos que amarlo nosotros. Sí, amén. Pero si no les amamos, si no los ponemos a hablar de ellos, entonces no hay amor. Por eso entonces hemos confiado en la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque la verdad tiene que estar en nosotros. Si acordémonos cada vez de que vamos a mentir, de que si somos hijos de luz, tenemos que andar en luz y hablar con la verdad. Así que recordemos, cuando se nos quiera salir una mentira, no, entonces digamos, la verdad no está en nosotros. Amén. Y no hemos conocido la luz. Pero si no dudamos en contestar con la verdad, entonces que Cristo está con nosotros. ¿Por qué? Aunque la verdad duele. Porque hay muchas cosas que la realidad tiene que pasar, como la muerte de uno, la muerte de un familiar, Amén. pero es la verdad. La realidad. Como le voy a decir a usted, no, usted no va a morir. Este cuerpo lleno de pecado tiene que morir. Sí, amén. Sí, lo que pasa es que uno no quiere soltarlo. Se quiera hacer verdad. Entonces, pero un día nos vamos a ir de esta tierra. Amén. Pero para eso preparemos, para que ese sufrimiento sea menos. Amén. ¿Por qué? Porque al pensar en el gozo que vamos a tener con Cristo, Sí, amén. eso es lo que tenemos que pensar cuando nos vayamos de esta tierra. No pensemos en lo que queda. Porque al final Dios siempre va a cuidar de los hijos, de los nietos, de lo que sea. Amén. Así es. Porque uno no va a alcanzar a hacerlo. No. Entonces, por eso pensemos en el gozo que vamos a tener más allá del sol. Aleluya. Así que eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Que la verdad no está en nosotros. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es Él? Es fiel, dice.
y justo. Justos. Y solo alguien fiel y alguien justo puede limpiarnos del pecado. Amén. ¿Por qué? Porque un pecador como nosotros no puede. No podemos perdonar a nadie. Tiene que ser alguien limpio, alguien puro, porque así eran los sacrificios para supuestamente limpiar el pecado Amén. del mundo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cuando hacían los sacrificios, dicen que tenía que ser un sacrificio puro y sin mancha. Y el problema que había es que muchos estaban llevando un cordero, a veces cojo, no caminaba bien, tenía manchas. Entonces, pero Jesús fue sin mancha y sin pecado. Y esos corderos que sacrificaban es lo que a él no le gustaba. Y por eso es que echó a los cambistas del templo. Porque ahí estaban haciendo negocios de pájaros, de corderos, y muchos estaban mal. No eran puros y eran sacrificados para un rey. ¿Y qué se le lleva a un rey? Lo mejor. Cuando Jesús nació, dice que los reyes del oriente, ¿qué le llevaban? Oro, incienso y mirra, que era lo escogido para los santos. Amén. El oro significa que era un rey, una realeza. El incienso, el sufrimiento. Y la mirra, lo que él iba a pasar, el dolor. Así es que usted y yo tenemos que estar confiados en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso que dice allí que usted y yo tenemos que confesar, no con el hombre, sino delante de Dios nuestros pecados. Eso es lo que dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda de maldad. toda Gloria a maldad. Dios. Ah, que de todo pecado nos limpia. Amén. Que no nos dijera de toda maldad, porque la maldad es el pecado. Entonces, Él es fiel y justo. ¿Dónde dice de que hay algún justo aquí, güey? En esta tierra, no hay. Sería en Romanos capítulo 3, dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, pero aquí sí está diciendo que Él es fiel y justo. A Él busquémoslo, porque su justicia es real. Amén. Su justicia es verdadera, no falla, no como la justicia de esta tierra. Sí. En esta tierra muchos confían en una falsa justicia, pero la verdadera justicia la tiene el juez verdadero, Amén. el que va a venir con vara de hierro y va a juzgar a las naciones y a todo aquel que no haya creído en Cristo. Así que Él es fiel y justo, hermano. Confíe plenamente en Él, porque ahí dice que Él es fiel y justo y alguien fiel no le va a fallar. Amén. Por eso hablaba yo la vez pasada de que en los trabajos, en las empresas o en las escuelas, donde sea, a alguien le dan la confianza para decir, vaya a hacerme esto, porque saben que lo va a hacer bien. Si no lo hiciera bien, no confiaran. Si ven que alguien responde y no falla y es responsable y llega temprano y se va tarde del trabajo, ese es un buen trabajador. ¿Por qué? Porque el que llega tarde al trabajo y el que se quiere ir temprano, ese no es un buen trabajador. Porque si dice que le está robando al patrón, al jefe, ¿verdad? Pues si no trabaja y el jefe le está pagando y le dice, te voy a pagar 8 horas, pero trabajada. No le dice durmiendo ni sentado. Entonces, aquel que lo ve el patrón de que marca la tarjeta, entra a las 7 y él está a las 6 o a las 6:30, ese es un buen trabajador. Esto me conviene. Y no se va a la hora cabal, sino siempre espera media hora después. ¿Por qué? Porque él sabe que eso es lo que le agrada a su jefe. Y usted y yo sabemos qué es lo que le agrada a Dios. Amén. Así tenemos que ser. Andar anticipados. Andar como Dios quiere que andemos. Pero si no andamos así, hermano, andamos en tinieblas. No conocemos la verdad y no conocemos la justicia de Dios, que dice aquí, ¿verdad? De que Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice, eso es lo que dice. Sí, amén. Justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su maldad y la mía ya fueron limpiadas. Amén. Gloria a Dios. Que no importa que el mundo diga. ¿Y quién dice? ¿Cómo sabe usted? No, es por la fe. Aquí su palabra no dice que por la fe yo le he creído a Él. Sí, amén. No dice de que por lo que yo hago. No. Eso es lo que quiere el mundo. Hacer un sacrificio, pero ya no es válido.
Porque el único sacrificio verdadero fue el de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Después de ese sacrificio, ¿verdad? Ya no hay. Los demás sacrificios no valen nada. El mismo apóstol Pablo dijo que sus mejores obras eran como trapos de inmundicia, eran basura. ¿Por qué? No los tomaba en cuenta porque él dice que las hacía porque en su ignorancia pensaba que así agradaba a Dios, capturando a los cristianos. Hasta que se le apareció Jesús y le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Imagínate que nos dijeran nosotros, ya conociendo la verdad. Desde ahí el apóstol Pablo tuvo un cambio, ¿verdad? Porque se encontró con alguien que cambia, alguien verdadero, alguien que le hizo entender que estaba equivocado. Y usted y yo, por pura misericordia, igual Dios nos abrió los ojos. Amén. Y ya no andamos ciegos, ya no andamos en tinieblas, conocimos la verdad. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio, por el poder de Dios, para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está la palabra de Dios, para todos, dándonos salvación y vida eterna, limpiándonos de pecado. Cuando nosotros ya estábamos muertos, el vino nos dio vida. Pero estábamos muertos en delitos y pecados, porque el pecado nos hace morir, ¿verdad? Así es que eso dice ahí en la palabra, en la carta, versículo 10, para terminar, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso es necesario que usted y yo hablemos con la verdad, ¿verdad? Porque si andamos diciendo que no somos pecadores, la verdad no está en nosotros. La palabra de Dios no ha entrado en nosotros, no ha hecho ningún efecto. Su sacrificio fue en vano y queremos tratar de mentiroso a Jesús. Por eso que dice, le hacemos a él mentiroso. Cuando más atrás dice que los mentirosos somos nosotros si mentimos, porque no andamos en luz. Pero aquí nos confirma y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si la palabra de Dios ha entrado en su vida, en su corazón, usted no va a mentir. Amén. Usted va a confirmar de que Cristo vino a quitar el pecado. Amén. Por eso aquel que le dice a usted, ¿y quién dice que ya tus pecados te fueron quitados o limpiados? Aquí lo dice. Así que por eso es que conozcamos la palabra, para eso son las enseñanzas. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos andar diciendo que no hemos pecado. Porque desde el primer hombre y la primera mujer pecaron y nos heredaron el pecado a toda la raza humana, a toda la descendencia. Entonces no podemos andar diciendo que no somos pecadores. Sí somos pecadores. Amén. Si no, no lo hubiera confirmado David cuando dijo, y en pecado me concibió mi madre. Entonces él confirmaba que somos pecadores y que no había nadie más que Jesús sin pecado. Así, amén. Así que esa es la palabra que Dios quiere que nosotros sepamos y conozcamos, que si ya conocimos la luz, si ya conocimos a Jesús, ya no podemos andar mintiendo, ya no podemos andar escondiéndonos de la verdad. Quizás negando muchas veces que somos cristianos, por vergüenza. Pero de la palabra dice el apóstol Pablo, que no me avergüenzo del Evangelio, no nos avergoncemos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder. Sí, amén. Y si nosotros lo negamos, dice que Él también nos va a negar. A nosotros, amén. Por eso es que, hermanos, usted y yo estemos conscientes de que ya conocimos a Cristo, caminemos rectamente, hablemos con la verdad y no andemos negando a Cristo, ni negando que somos pecadores. Sí, somos pecadores, Sí, pero Cristo ya nos limpió. sí, amén. Y si ustedes ven, ahí dijo la hermanita ahí, en el capítulo 2 dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Él nos ayuda. Amén. Por eso es que está intercediendo delante de Dios por nosotros. Y esa es su palabra. Y esa es la confianza que usted y yo debemos de tener. ¿Verdad? Confiemos en Jesús, que Él, por la fe, un día cuando venga, nos va a llevar. Aleluya, gloria a Dios. Dios, y con nuestro rostro, démosle gracias a Dios por esa palabra. Y digámosle, buen Dios y Padre.